Buenas tardes, mi nombre es Carlos Méndez, soy estudiante de la Universidad UAPA y en esta ocasión les voy a hablar sobre el Código Laboral en la República Dominicana, donde estaré conversando sobre el tema el salario. El Código de Trabajo de la República Dominicana, en el artículo 192, define el salario como la remuneración que el empleador debe de darle al empleado por cierto trabajo realizado. El artículo 73 del mismo código nos dice que el salario se integra por el dinero en efectivo que debe ser pagado por hora, por día, por semana o por mes al empleado. Nunca debe exceder en cuanto al pago de un mes. En ningún caso inferior al tipo de salario legalmente establecido, es decir, que el empleador que va a contratar a un empleado nunca debe de darle el sueldo, de hacer el sueldo por debajo de lo que la ley estipula, lo que es el salario mínimo. Siempre debe de ser por encima del salario mínimo, lo que está establecido en el Código de Trabajo, hacia arriba. Según el artículo 195, el salario se estipula y se paga integralmente en moneda del curso legal, en la fecha convenida entre ambas partes. En esta parte les voy a hablar sobre las teorías de los salarios. A través de los tiempos han surgido diferentes tesis de diferentes autores, los cuales hablan sobre los salarios y dan sus opiniones en base a lo mismo. Por ejemplo, tenemos la teoría de los ingresos, que la planteó Adam Smith. En su obra La riqueza de las naciones, en 1777, en ella considera los salarios dependientes de la riqueza. Considera que la demanda de mano de obra, esto es, la mayor ocupación de trabajadores, aumenta en la medida que los patrones o empleadores obtienen aumentos en sus ingresos. Por otro lado, tenemos a la teoría de Marx, la cual consiste en la relación con los salarios. En la relación con los salarios, Marx encontró cosas interesantes que plasmó en el Capital. Por ejemplo, lo que el patrón no le paga a su empleado por servicio brindado no es realmente el valor del trabajo, sino el valor de la fuerza de trabajo. Además, halló que la jornada laboral se divide en dos partes. La primera la llamó tiempo necesario de trabajo, donde únicamente se cubren los costos de producción y el obrero obtiene apenas lo suficiente para subsistir. Lo segundo lo llamó al valor adicional. En esta, el capitalista hace sus utilidades porque esta parte del trabajo no le es remunerada al obrero. Aquí tenemos la teoría de la productividad marginal. La tesis de John Bates Clark pretende establecer la relación existente entre los salarios y la productividad del trabajo. Esta relación se encuentra regida por la ley de los rendimientos decrecientes, que dice que si uno o varios de los factores de la producción, tierra, capital, trabajo, se incrementa, mientras los otros permanecen constantes, la productividad unitaria empieza a decrecer. Aquí tenemos la teoría de la oferta y la demanda. Los cabecillas de la ley de la oferta y la demanda sostienen que el nivel de los salarios depende fundamentalmente de la oferta y la demanda en cuanto a la mano de obra. Es decir, que en la medida en que abunda la mano de obra, los salarios son mínimos, más cuando esta escasea, los salarios de ellos aumentan. Aquí tenemos la teoría de los salarios altos. El precursor del mismo es Henry Ford, el creador de los automóviles. Expuesta por Henry Ford en 1995, en su filosofía radica la creencia de que los salarios altos inducen a un mayor consumo. Es decir, que mientras más un empleado, un asalariado gana dinero, más consume. Aquí tenemos los tipos de salario, los cuales se establecen en el Código de Trabajo de nuestro país. Primero tenemos el salario mínimo, que es la cantidad menor que un empleador debe de pagarle a un empleado para realizar su labor.
El salario nominal es la cantidad de dinero percibido por un empleado, lo cual figura en nómina. ¿Sí? Un empleado tiene una nómina, esta nómina cobra por cierto trabajo, a eso le llamamos salario nominal. El salario promedio corresponde al salario base de cotización con el cual un patrón registra al trabajador en el seguro social, y puede ser diferente al salario real. Tenemos por último aquí el salario a destajo. Esto significa que es simplemente, como lo llamamos en Dominicana, el pago por ajuste. Yo necesito hacer un trabajo específico, le digo a una persona, llego a un acuerdo con esa persona para decirle o ofrecerle una cantidad de dinero para que me realice esa tarea. Las características del salario. El pago se puede hacer por unidad de tiempo, como habíamos dicho, hora, día, semana, quincena, mensual, por unidad de obra, por comisiones, al destajo o precio alzado, o como decimos, por ajuste. No puede ser pagado en periodos mayores de un mes, según el artículo 98. El salario estipulado en el contrato de trabajo en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo. Ya habíamos dicho esa parte. La naturaleza del salario. Dada la naturaleza propia de esta figura jurídica, el salario no es otra cosa que la contraprestación a que está obligado el patrono por el beneficio con la actividad humana del obrero. El artículo 52 habla sobre la remuneración o salario, que es lo que percibe el empleado u obrero en pago por el labor que haga. Formas de restricción y privilegios del salario. Salario en moneda es aquel que se paga en moneda de curso legal, o sea, el que se paga con dinero. Salario en especie es aquel que se paga por medio de productos, servicios que constituyen un salario en especie, toda aquella parte de remuneración ordinaria y permanente que el trabajador reciba en contraprestación del servicio. Pago mixto es el que se paga una parte la moneda y la otra parte con especie. Salario ordinario o extraordinario. El salario ordinario es el que percibe el trabajador como remuneración por los servicios prestados dentro de su jornada ordinaria de trabajo. El extraordinario es el que implica remuneración del trabajo ejecutado en días de descanso obligatorio o de horas extra o suplementarias trabajadas. Salario fijo o variable es cuando se pacta por unidad de tiempo, se denomina fijo, por unidad o hora a nivel de venta, es considerado variable. El salario nominal es el valor monetario de la retribución del trabajo. Descuento permitido. Aquí hablaremos sobre los descuentos que un empleador le es permitido realizar al empleado, según establece el Código de Trabajo. En el artículo 201 del Código de Trabajo indica específicamente los casos en el que el salario está sujeto a descuento. El número 1, lo autorizado por ley, que son los impuestos, los seguros, social, entre otros. Los relativos a cuotas sindicales con previa autorización del empleado. También tenemos los anticipos de salario hechos por el empleador en caso de que un empleador le dé un dinero extra a un empleado para resolver cualquier situación. Esta está en su derecho para descontárselo. Luego tenemos la 4, lo que es relativo a crédito otorgado por instituciones bancarias. Es decir, que si yo como empleado necesito un préstamo y la compañía se asocia a una entidad bancaria, entonces se puede llegar a un acuerdo y me van descontando según el monto que yo solicité. Este no puede exceder de la sexta parte del salario mensual. Y por último, tenemos lo relativo a los aportes del trabajador a los planes de pensiones. Protección legal del salario. El salario de los trabajadores es inaberrable, salvo la tercera parte de las pensiones alimenticias, según el artículo 200. Aquí es la única ocasión que le puede retener algo del salario, una parte del salario al empleado. El pago del salario debe hacerse directamente a la persona, al trabajador. También tenemos el salario en efectivo, deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal. También tenemos
Los trabajadores dispondrán libremente de su salario. Cualquier disposición o medida desvirtúe este derecho será nula. El delito de falta de pago del salario. De acuerdo al artículo 211 del Código de Trabajo, constituye un delito penal el hecho de contratar a un trabajador y no pagar la remuneración que le corresponde en la fecha estipulada en ambas partes o en el contrato. El delito de falta de pago del salario, instituido por el artículo 211, debe ser conocido por la jurisdicción penal y es ante esa jurisdicción que el empleador debe demostrar que cumplió con su obligación. De lo contrario, estaría en serio problema. El salario mínimo. Como hemos dicho, el salario mínimo es la cuota mínima que un empleador debe de otorgarle al empleado por trabajo específico, el cual desenvuelve con el paso del tiempo. El salario mínimo debe ser ajustado en la medida que varía el costo de la vida. Es por ello que en cada revisión salarial de cualquier actividad económica del país se toma como punto de partida el informe del valor de la canasta familiar emitido según el Banco Central de la República Dominicana. Origen y evolución del salario mínimo. Inicialmente inició en el primer país que se vio, fue en Nueva Zelanda. Esto ocurrió en el año 1894, donde los empleados eran maltratados. Se creó esta ley para poder contemplar una mejor vida para ellos. Luego fue pasando de país en país hasta que se hizo común en el mundo. La regulación del salario mínimo fue establecida por primera vez en el estado australiano, Employers and Employees Act de 1890, y fue producto del levantamiento de obreros para recriminar y legalizar, como había dicho antes, el salario, para que ellos pudieran tener una vida más justa. La fijación del salario mínimo. El salario mínimo debe garantizar a los trabajadores el acceso a la vivienda, a los artículos de la canasta básica, alimentos, así como la compra de vestuario, transporte y útiles escolares para sus hijos. El salario de Navidad. El salario de Navidad, el empleador está obligado a pagar al empleado durante el mes de diciembre la 12ª parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año calendario. Este salario no es computado para fines de preaviso, de cesantía o la asistencia económica prevista en el Código de Trabajo. El pago de este salario debe hacerse a más tardar el 20 de diciembre y este no está sujeto a deducciones de impuestos. Participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa. Bueno, la participación en los beneficios de la empresa es obligatoria para toda la empresa otorgar una participación equivalente al 10% de las utilidades o beneficios netos anuales a todos sus trabajadores por tiempo indefinido de la siguiente manera. Un empleado de 0 a 1 año, el salario mensual por el número de meses, 12 por 1.5. Esto es lo que le corresponde. Un empleado que tenga de 1 a 3 años trabajando en una empresa, a este le corresponde unos 45 días de salario. Si pasa de 3 años en adelante, entonces le corresponde 60 días. Hay ciertas empresas que están exentas de esto, por ejemplo, las empresas agrícolas, las zonas industriales, las empresas agrícolas cuyo capital no exceda a $1 millón y las zonas francas, como había dicho.